Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. A lo largo de estos minutos hemos platicado acerca de la situación por la que están atravesando diversas familias en los distintos estados del país. Hablamos ya de la situación del Estado de México, revisamos también cuál es la condición en la que actualmente se encuentran en Chiapas. Sin embargo, pues lo veríamos también Baja California. Veíamos con Gabriel Camacho estas afectaciones que se generaron a raíz de los huracanes y bueno, así continúan las afectaciones. El pronóstico de lluvias en los próximos días también es importante. Mi querido Juan María Naveja, ¿qué lectura das? Vaya semana que nos ha tocado. Hola, ¿qué tal, mi querida Magda? Un gran saludo para la audiencia de Mega Noticias. Bueno, pues la verdad es que la lectura que le damos, Magda, es que no tenemos una prevención, no tenemos una planeación. Si revisamos lo que ha pasado en el Chiquihuite, en el Cerro del Chiquihuite, ¿cómo es posible que la gente llegó a construir casas en un cerro en medio de las piedras, Magda? En la medida en que ves cómo las piedras se vinieron abajo, en medio de, tú imagínate lo que debieron hacer para construir esas viviendas en donde está en este momento. 136 viviendas, no fueron de la noche a la mañana, y No, es por un supuesto cerro que que no. conocemos desde hace mucho tiempo porque ha sido utilizado por los medios de comunicación para instalar antenas. Esta ha sido la tendencia en el Cerro del Chiquihuite y de hecho los medios de comunicación venían abriendo brecha para poder llevar los equipos indispensables. Pero pues esto es lo que estamos viendo en Tlanepantla, Magda. Pero si nos vamos la semana pasada, ¿en qué momento el Seguro Social construye un hospital a unos metros de un río? De un río con las características, con las circunstancias en que se presentó en Tula Hidalgo. Y así es como podríamos ir observando cómo la falta de planeación a lo largo de los años ha despertado que muchas familias se van instalando donde, pues donde pueden, donde les promueven, y este tipo de asentamientos irregulares a la larga se van convirtiendo en un grave problema, Magda, porque hay que darle servicios. Y Oye, Juan entonces, María, primero, sí. pero a ver, déjame detenerte en algo antes de que continuemos y que regresemos otra vez a la situación de Tlalnepantla. Acabas de mencionar lo del asunto del hospital de Tula Hidalgo, ¿no? Me queda claro que, bueno, fue un lugar en donde muy probablemente no debía de estar instalado este hospital y demás. Los pacientes, ¿por qué se murieron? Porque literalmente se quedaron sin luz y eso ya no permitió que pudieran estar conectados al oxígeno. ¿No te parece que ahí sí pudo haber una negligencia por parte del gobierno, Juan María? Y es decir, No, o sea, desconozco realmente las causas profundas, pero a ver, se supone que deben de estar perfectamente bien planificados estos hospitales. ¿Qué hacer? Deben de tener protocolos, vaya, protocolos de actuación ante cada una de las situaciones. Deben de contar con plantas de luz. ¿En dónde están todos esos servicios? ¿O es que acaso no los están pagando? Digo, son preguntas que fluyen, Juan María, y que es inevitable poderlas hacer. Fíjate cómo se metieron en un vericueto la semana pasada las autoridades con respecto a lo que pasó en Tula Hidalgo, porque en un principio el director del Seguro Social, Zoé Robledo, empezó a señalar que no habían recibido los avisos suficientes y la Comisión de Desastres le respondió, perdón, pero mandamos por lo menos 35 avisos. Conagua hizo lo propio. Las dos dependencias señalaron haber informado en tiempo y forma y por todos los medios, inclusive por redes sociales, de los riesgos que se estaban presentando en Tula y que lamentablemente estamos viendo que no se hizo caso. Así que lo que tú estás comentando, fíjate qué importante, Magda. ¿Qué pasó con el hospital de Tula? Que la planta tronó cuando le llegó el agua. Pues sí, pero es que eso no lo previeron con el tiempo suficiente y cuando ya trataron de movilizar a las personas que estaban conectadas a los respiradores, ya fue demasiado tarde. Entonces Ahora es que ahí sí. habría que revisar realmente sus protocolos, Juan María. A ver, ¿de verdad no saben cómo actuar ante este tipo de circunstancias? Perdón, pero cada organismo gubernamental debería de tener protocolos de actuación para que no tengan que ponerlos en ese predicamento de ahora qué hacemos, sino que sepan realmente reaccionar ante la situación de emergencia que están viviendo. Entonces, me parece que ahí habría que revisar todos sus manuales de organización, de procedimientos. Realmente saben qué hacer, saben cómo actuar, saben a dónde moverse, en cuánto tiempo tienen que reaccionar antes de que les gane el agua. Eso justamente te iba a decir, Magda, que
Fíjate que no es por falta de literatura, ¿eh? Literatura es abundante en los tres niveles de gobierno. La aplicación, esa es la que más está fallando. Y luego vámonos al dinero, Magda, porque se nos está olvidando el tema del Fonden. O sea, el Fonden tenía una razón de ser que permitía una reacción inmediata. Tú conoces perfectamente, Magda, qué es lo que pasa con las instancias, las tesorerías en los municipios, en los estados, la Secretaría de Hacienda, que es todo un protocolo para poder entregar recursos, cosa que para el Fonden era muy fácil porque ya tenían incluso los contactos, las facilidades e Ujú. inclusive los recursos para poder atender de emergencia. Entonces, no es que existiese un Fonden nada más por capricho, no, se fue desarrollando a lo largo de los tiempos por una necesidad. Y no solo eso, Magda, se fue estableciendo un ahorro que sabemos ya era de varios miles de millones de pesos en los cuales se podía confiar para poder atender este tipo de emergencias, porque el dinero sí es muy importante, Magda. Totalmente de acuerdo. Y ahora, yéndonos al tema de lo de Tlalnepantla, hay una realidad, Juan María, y la realidad es que estos crecimientos urbanos que se han dado también es de gente que de pronto no encontraba la forma de vivir dignamente y que se fue asentando en todos estos lugares. Permitidos por el gobierno, sí, por supuesto, fueron permitidos y por eso tenemos este crecimiento en las grandes urbes, Juan María. Sin embargo, aquí el asunto es, muy probablemente ni siquiera los puedan reubicar, porque ¿a dónde los reubican? ¿Con qué los reubican? ¿Con qué recursos? ¿A dónde se van a ir? La gente no estar dispuesta a dejar sus pertenencias y esa realidad también se tiene que atender. Es que, fíjate, todo lo que mencionaste, ¿a dónde los vas a reubicar? ¿Qué calidad de vivienda? ¿Con qué recursos? O sea, toda esta problemática que implica la movilización de estos seres humanos. Aquí estás hablando ya de 36 habitaciones, de 136. Estamos hablando ya de un número importante que implica prácticamente desarrollarte o un edificio de departamentos o una nueva colonia en donde puedas movilizarlos. Y pues las personas no reaccionan tan fácilmente porque ya han hecho su vida en los movimientos a partir de la casa en donde suelen habitar. Y en esto, mira, la planeación es fundamental, pero vamos a regresar al gran tema de la corrupción, Magda. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente que uno, este tipo de asentamientos regularmente, y tú tienes por allí una agrupación política que cómo aprovecha para usar a la gente en las movilizaciones y que van invadiendo predios, van invadiendo lugares que no son los adecuados para construir. Y como tú dices, los municipios lo van tolerando, lo van dejando pasar, pero también los partidos políticos, los partidos políticos que aprovechan uno para ganarse adeptos, para promover votaciones. Y bueno, sabemos, nada más en Ciudad de México, lo que se ha desarrollado en torno a partidos políticos. El PRD lo ha hecho mucho tiempo, Morena lo viene haciendo, que le prometen a la gente un terreno o fíjate, invadir un departamento o una casa que está deshabitada y que les prometen que ellos les van a garantizar que no los van a sacar de ahí. Todo esto es una realidad de la falta de planeación y la corrupción que se vive ante este tipo de situaciones que cuando ya llega la tragedia, pues ya no puedes resolverla porque tienes que darles demasiadas facilidades que muchas veces no hay los recursos para poder atenderlas, mi querida Magda. Fíjate que seguramente lo recordarás, Juan María. La semana pasada platicábamos con Roberto Guadalupe Cañas, quien es experto en temas de protección civil, y nos daba palabras muy concretas y nos decía que se ha socializado el desastre, que es a través de esto que estás mencionando, Juan María, y que al final del día se ha politizado la tragedia. Entonces se socializa el desastre porque lo permiten. El gobierno también ha permitido este tipo de asentamientos irregulares que además, pues estamos hablando de que son muchos factores los que convergen para que se den y si bien es cierto, han hecho falta oportunidades y demás, bueno, terminaron dándose esos asentamientos irregulares. Pero al final del día la politización de la tragedia también es evidente. ¿Por qué? Porque terminan generando un capital político de esas tragedias, porque al final del día llego, te prometo que te voy a ayudar, que te voy a sacar de esa desgracia y entonces ya empezamos a ver cómo esto empieza también a tener esos tintes de carácter político. Ni modo de contradecirlo, Magda, si lamentablemente así es como se dan estas cosas. Y bueno, pues yo te diría que
tendremos que mantenernos firmes en exigir claridad. Tlahuelilpan, Magda, son 140 muertos en un estallido en las redes de petróleos mexicanos. En el caso de la estación Los Olivos, 27 muertos, 26 el primer día y 27 posteriormente. Ahora en Tula estamos hablando de 17 muertos. En el caso del Chiquihuite, hasta ahora sabemos de un muerto y una persona herida. O sea, tampoco nos podemos olvidar de las tragedias en torno a las vidas que se han perdido, mi querida Magda. Fíjate que yo me iría por claridad, acciones y también soluciones, Juan María. ¿Por qué? Porque, a ver, ya el riesgo ahí está, es inminente. Ve nada más la gran cantidad de asentamientos irregulares que tenemos y de zonas de riesgo. El asunto es, ¿qué hacer? Y de eso también vamos a platicar hoy aquí en Mega Noticias. Mi querido Juan María, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Un abrazo enorme para ti. Igualmente, buena semana para todos.